Continuamos entonces viendo lo que es el juicio del gran trono blanco. Ya vimos claramente qué es lo que va a suceder y vemos que dice que la persona que no tiene a Cristo en su corazón va a ser lanzada en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Hay distintas palabras en la Escritura que nos hablan sobre el infierno y cada una de ellas tiene un significado que es interesante. Una palabra que aparece en el Nuevo Testamento es la palabra abismo y ya la estuvimos viendo porque la vimos que el diablo va a ser encerrado allí en el abismo. También vimos que los demonios allí en Gadara le rogaron al Señor Jesucristo que no los enviara al abismo. Y dijimos que el abismo era un lugar de confinamiento temporal. Después la otra palabra que va a aparecer es la palabra tártaro en 2 Pedro capítulo 2. Esa palabra aparece una sola vez en la Escritura. En 2 Pedro capítulo 2, versículo 4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno. Esa es la palabra tártaro. ¿Y qué significa? Tártaro significa prisiones de oscuridad. En realidad ahí es sino que arrojándolos a las prisiones de oscuridad, dice, para que sean reservados al juicio. O sea, acá Pedro está hablando de un grupo particular de ángeles, o sea, demonios que cometieron un pecado en el tiempo de los días de Noé. Esos ángeles, esos demonios están reservados en un lugar, el tártaro en la figura, como figura literaria, en la mitología griega era el calabozo de más al fondo. Están guardados en un lugar y dice que están reservados para el día del juicio. O sea, es distinto al abismo. Del abismo salen, porque vimos que en Apocalipsis capítulo 9, durante la tribulación van a salir del abismo. Del tártaro no. La tercera palabra que nos da el concepto, la figura de infierno es la palabra Hades, que ya estuvimos en el Antiguo Testamento, es Seol, en el Nuevo Testamento Hades es el lugar de confinamiento para las almas de las personas. O sea, dijimos que era como la comisaría, era local, y la persona está allí esperando la sentencia final, el juicio del gran trono blanco y su traslado hacia la penitenciaría, que sería justamente el lago de fuego, el castigo final. Y la cuarta palabra que va a aparecer en la Escritura es la palabra ajena, la ajena. La ajena esa es la palabra para el lago de fuego. Esa palabra en el Nuevo Testamento aparece unas 12 veces. Es la palabra que el Señor Jesucristo utilizó para referirse al lago de fuego y azufre, donde el fuego nunca se apaga, donde utilizó la figura del gusano, no muere, el fuego nunca se apaga. ¿Por qué utilizó esta figura? Porque es una figura muy interesante. El ajena está referida al Valle de Hinnom. El Valle de Hinnom era el lugar ubicado al oeste de la ciudad de Jerusalén. En ese valle, cuando uno estudia en el Antiguo Testamento, por ejemplo, los reyes, algunos de los reyes malvados, por ejemplo, Acaz. Él, dice la Escritura en 2 Reyes capítulo 16, que sacrificó a sus hijos y los hizo pasar por el fuego, se los quemaba para el dios Moloc. Era un lugar de abominación, era un lugar de idolatría, era un lugar en el cual claramente era una gran actividad demoníaca. Recuerden que Satanás es un homicida y él quiere matar, él quiere destruir, y todo eso sucedía en el Valle de Hinnom. Más adelante, ese valle fue profanado por un rey piadoso llamado Josías. Si ustedes estudian la vida de Josías, se van a dar cuenta que Josías profanó ese valle. ¿Y cómo lo profanó? Lo hizo un basural.
Había un basural allí. Recuerden que Jerusalén está colocado sobre una colina y tenía que descender. Y al descender allí al valle de Hinnom, lo que antes era un lugar de idolatría se convirtió con el tiempo en un basural. Y en el basural, ¿uno qué encuentra? Los basurales a cielo abierto va a encontrar fuego. Constantemente va a haber fuego y va a haber gusanos y va a haber un montón de suciedad. Esa es la figura que el Señor Jesucristo va a tomar, porque el Señor Jesucristo descendía de Jerusalén, salía, cruzaba el torrente de Cedrón y se iba, por ejemplo, al huerto de Getsemaní, o se iba al monte de los Olivos, o viajaba a Betania. Entonces, en varias oportunidades el Señor Jesucristo tiene que haber visto este basural y quizás alguna noche encendido allí, o con el fuego, con el humo, con los gusanos, y esa es la figura que va a tomar para referirnos a lo que es el infierno. Y está hablando de el lago de fuego y azufre, la muerte segunda, la eterna separación. Ese es el juicio que va a suceder. Y luego de allí tenemos el estado eterno, la Jerusalén celestial, que está suspendida en los cielos, va a descender y tenemos la eternidad, capítulo 21 y capítulo 22 de Apocalipsis. Pero también tenemos que ver en nuestro estudio los juicios. Si bien estuvimos estudiando algunos juicios, ustedes se fijan allí en su material, el material habla sobre 7 juicios. O sea, ¿por qué hablamos de esto? Porque no hay un solo juicio en las Escrituras. No es por un lado que Dios... hay algunas organizaciones y quizás también algunas iglesias que enseñan que va a haber un juicio general, pero en realidad la Biblia no habla de un juicio general, sino habla de diferentes juicios. Y ya vimos algunos de los juicios, pero tenemos que ver algunos más. La Biblia expone varios juicios, los cuales no debemos confundir, y simplemente los vamos a enumerar para que lo entendamos. En primer lugar, el juicio sobre el pecado. Este juicio cayó sobre el Señor Jesucristo, lo que estuvimos diciendo recién en el estudio anterior. Él pagó la culpa de nuestros pecados. Claramente, este juicio era el juicio que merecíamos nosotros. El juicio sobre el pecado. La Biblia es muy clara, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y claramente Cristo sufrió la muerte por nosotros. Juntamente, en ese juicio, juntamente con Él, fue juzgada nuestra propia naturaleza pecaminosa. Por eso el creyente, como creyente, libremente podemos decir que no hay ninguna condenación para nosotros, porque el juicio sobre el pecado cayó sobre nuestro Señor Jesucristo. La ira de Dios cayó sobre Él. Otro juicio que también menciona la Escritura es el juicio del creyente sobre sí mismo. Este es un examen diario. Pablo lo dice claramente allí en 1 Corintios capítulo 11, versículos 31 y 32. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, pero si no nos examinamos, si nosotros no hacemos lo que Dios nos dice que tenemos que hacer, examinarnos y juzgarnos, Dios nos va a juzgar a nosotros. ¿Y cómo lo va a hacer? Disciplinándonos. Este es un examen diario, diariamente. Diariamente, mi querido oyente, tenés que abrir la palabra de Dios y examinarte con ella. Tenés que mirarte en el espejo de la palabra de Dios. Y el espejo tiene la particularidad que nos dice la realidad. El espejo no nos va a engañar. Muchas veces nos miramos en el espejo y no nos gusta lo que vemos, porque quizás vemos el deterioro en nuestro cuerpo o otras situaciones. Pero cuando nos miramos en el espejo de la palabra de Dios, Dios nos muestra la realidad de nuestra vida. Por eso debemos juzgarnos cada día, el juicio del creyente sobre sí mismo. En tercer lugar, el juicio de las obras del creyente. Este juicio es el tribunal de Cristo, esto sucederá en el cielo. Claramente, cuando estuvimos hablando sobre el arrebatamiento, dijimos que el creyente va a ser llevado al cielo y allí va a ser, en realidad la palabra juicio ahí no es la idea, el tribunal ahí, en realidad es la idea de una tribuna, de un podio,
Es la idea de... recordemos que está hablando sobre el concepto de los juegos ahí entre los griegos, como ellos premiaban a los competidores. Y el tribunal de Cristo va a ser eso, una evaluación de nuestras obras. Juicio no, porque el juicio ya cayó sobre Cristo. Sí, Dios va a evaluar nuestras obras, todo lo que hicimos para Él. Por eso al pensar en este juicio, nuestra vida se tiene que motivar a una entrega total, completa. Vale la pena. Vale la pena porque va a llegar un día, vale la pena lo que hacemos. Vale la pena esas horas que estamos sirviendo al Señor, esos servicios que nadie ve, que nadie, absolutamente nadie nos ha, ni siquiera quizás te está pasando en tu vida que alguien agradeció por lo que hiciste, pero Dios lo ve. Y un día allí en el tribunal de Cristo, todo eso van a ser premiadas nuestras intenciones, pero más que nada nuestras motivaciones. ¿Por qué hicimos cada cosa? En cuarto lugar, el juicio de Israel al regreso de Cristo, ya lo estuvimos viendo claramente allí en Mateo capítulo 25, a través de esas dos parábolas, y Ezequiel capítulo 20. El juicio de los gentiles al regreso de Cristo también lo estuvimos viendo claramente. Y también ahora podemos pensar un poco en el juicio de los ángeles caídos. Este juicio va a suceder después del milenio y antes del juicio del gran trono blanco. ¿Por qué? Porque van a ser juzgados. Ya vimos en la clase anterior que Satanás iba a ser juzgado. Junto con Satanás van a ser juzgados todos los demonios. ¿Dónde va a ser este juicio? Recuerden que son seres angelicales, entonces van a ser en las esferas celestiales. No va a ser acá en la tierra ese juicio. ¿Y cuál va a ser el veredicto de ese juicio? Que Satanás y sus ángeles serán arrojados también al lago de fuego. Y el último juicio, el que estuvimos viendo recién, es el juicio, justamente el juicio del gran trono blanco. Nuestro próximo tema para cerrar todo este estudio es justamente el tema de posición y estado. Y ahora ustedes van a tener allí un gráfico, posición y estado. Lo tienen allí, está en la plataforma y entre todo su material ustedes también lo tienen ahí. Es importante, uno de los estudios más gratificantes a la vida del creyente es entender las Escrituras, pero no solamente entender las Escrituras, entender la diferencia que hay en la Escritura, qué es posición y qué es estado. Son dos cosas que corren a la par, pero cada una de ellas tiene un significado hermoso para la vida del creyente. ¿Qué es posición? Posición, brevemente, la posición es lo que el creyente es en Cristo. O sea, la posición es lo que Dios nos da en Cristo en el momento de creer. Cuando creemos en Cristo como nuestro Salvador personal, Dios nos da una posición. ¿Y esa posición es qué? Perfecta. En este día, Dios al verte te ve perfecto. Posicionalmente, delante de Dios estás perfecto. Efesios capítulo 1, versículo 3 al versículo 6, claramente dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tenemos todo posicionalmente. O sea que en el momento de aceptar a Cristo como Salvador personal, Dios nos coloca en el cuerpo de Cristo y nos da una posición. El otro concepto que tenemos que aprender es el estado. Una cosa es la posición, otra cosa es el estado. ¿Qué es el estado? El estado es lo que el creyente es en sí mismo, o mejor dicho, lo que el creyente debería ser. Fíjense que la posición es lo que el creyente es en Cristo. El estado es lo que el creyente es en sí mismo, o mejor dicho, lo que él debería ser. Para que lo entiendas, es el preciso momento que estás viviendo. ¿Cómo te encontrás? En esta clase, hoy, en este día que estás escuchando, quizás tuviste alguna situación, algo, ese es el estado. ¿Cómo te encontrás hoy? La posición es perfecta, porque nos la da Dios. El estado varía de día en día. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza.
El primer concepto tiene que ver con la doctrina. El segundo concepto, el primer concepto, posición, tiene que ver con la doctrina. El segundo concepto, el estado, tiene que ver con el deber. Ese es nuestro deber. O sea, la posición nosotros no podemos hacer nada. Y gracias a Dios que no podemos hacer nada. Lo hizo todo Cristo. Por eso nuestra posición es perfecta. Aquellas personas que dudan de su salvación, o mejor dicho, que creen en la pérdida de salvación, son personas que no han entendido el concepto de lo que es posición. La posición no depende de nosotros, depende de Cristo, lo que hizo Cristo por nosotros. El estado es otra cosa. El estado varía de día en día. Entonces, existe una gran diferencia entre lo que el creyente es en Cristo y lo que el creyente es en sí mismo. En Cristo Dios nos ha dado una posición perfecta, claramente. Efesios capítulo 1, versículo 6 dice que somos aceptos en el amado. Colosenses capítulo 2, versículo 10 dice que estamos completos en Cristo. O sea, fíjense que Dios nos ha aceptado en Cristo. Somos aceptos en el amado. Estamos completos en Cristo. Es más, estamos revestidos de la justicia de Cristo. Es increíble esto. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, ¿para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea que en este día, en este preciso instante, Dios te está viendo tu corazón y Él está viendo en tu corazón, ¿qué está viendo? La sangre de Cristo. Y Él, ¿qué hace? Te acepta. Es increíble. Él en este tiempo, Él te acepta. Te acepta ¿por qué? Por la obra de Cristo. Cuando te ve en este día y al ver tu vida, Él te ve como completo. Completo en Cristo. Y vos al mirar tu vida, ves tu corazón, vos mismo te decís cuánto me falta. Pero Dios te ve completo. ¿Por qué? Porque estás revestido de la justicia de Cristo. La práctica es otra cosa. La posición es una cosa, pero el estado tiene que ver con nuestra práctica. La práctica, el estado varía de día en día. Un día estamos, por eso si ustedes se fijan, la posición es una línea recta. Una persona cuando recibe a Cristo comienza a caminar en su vida. Ahí tenemos el caminar diario. Y una persona comienza a caminar. La posición es perfecta, es una línea recta, porque no depende de nosotros. Pero el estado varía de día en día. Un día estamos bien, pero después de un rato estamos mal. Un día queremos hacer algo, pero después nos desanima una situación y nuestra propia naturaleza, que ha sido transmitida por nuestros padres y también nosotros la hemos ejercitado muy bien, muchos de nosotros, emerge y nos enojamos y nuestro estado varía de día en día. ¿Por qué? Porque es el preciso instante en que nosotros estamos. La posición depende de Cristo, el estado depende de mí. Entonces, cada día soy distinto, soy diferente. Pero, por supuesto, nunca mi estado va a ser igual a mi posición. La única forma que eso suceda es cuando estemos con Cristo. Cuando seamos semejantes a Él. 1 Juan capítulo 3, versículo 2 dice, cuando le veamos seremos ¿qué? Semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. O sea que vamos a tener un nuevo cuerpo, una nueva naturaleza, y ahí sí nuestro estado va a ser igual a nuestra posición. Pero nada alegra más el corazón de Dios cuando un hijo suyo quiere agradar a Dios y trata de que su estado cada día se parezca cada vez más a su posición. Si cada día nosotros nos miramos en el espejo de la palabra de Dios y tratamos de hacer las correcciones necesarias en nuestra vida, nuestro estado va a ir cambiando cada vez más. Nos vamos a ir enojando cada vez menos, vamos a ir reaccionando bíblicamente cada vez más. Y de esa manera, esas líneas que suben y bajen cada vez quizás
en nuestra vida van a ir mejorando cada vez más, cada vez más. ¿Saben lo que es esto? Cuando mi estado se va pareciendo cada vez más a mi posición. Esto es madurez. Esto es madurez en la vida cristiana. Madurez es cuando yo voy tomando la palabra de Dios y la voy aplicando a mi vida y esa aplicación de la palabra produce ¿qué? Frutos. Entonces, ¿cómo podemos en la Escritura, ya que vemos de posición y estado, las Escrituras nos hablan claramente sobre lo que es nuestra posición y lo que es nuestro estado? Ahora, ¿cómo podemos saber cuándo la Biblia habla de posición y cuándo la Biblia habla de estado? Muy sencillo, es muy, muy sencillo. Cuando la Biblia nos dice, cuando estamos atentos a expresiones como en Cristo, en Él, en el amado, cuando la Biblia nos dice lo que Dios ha hecho, eso se refiere a ¿qué? A posición. Pero cuando la Biblia nos habla a nosotros lo que nosotros tenemos que hacer, eso es estado. El orden de la Biblia, el orden del Nuevo Testamento, es invariable. Primero siempre Dios nos va a dar la posición y luego Dios nos desafía con nuestro estado. Por ejemplo, la epístola a los Efesios. En Efesios capítulo 1 al 3 te habla sobre tu posición. Si vos te fijás, estás sentado con Cristo en lugares celestiales y Él te dice todo lo que Dios, Pablo te está hablando, todo lo que Cristo hizo por vos. Todo en Cristo, en Él, en el amado. Posición. Pero si vos te fijás en Efesios capítulo 4 al 6, del 1 al 3 estás con Cristo en lugares celestiales, pero del 4 al 6 comienza desafiándote en tu andar cristiano y del cielo te bajás de repente a la tierra y dice la Escritura que tenés que tomar toda la armadura de Dios porque a través de la armadura de Dios tenés que resistir las acechanzas del diablo. Entonces, primero tu posición, luego tu estado. Entonces, cuando vos lees las Escrituras, vas a ver algunas distinciones que son interesantes. Fíjate, algunos ejemplos para ir cerrando. Por ejemplo, Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 14. Dice claramente, Hebreos 10, 14, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Qué está hablando ahí? Una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Está hablando de la obra de Cristo. Una sola ofrenda, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, con un solo sacrificio, porque está comparando con los sacrificios del Antiguo Testamento, mostrando que el sacerdocio arónico había llegado a su fin y ahora había un mejor sacerdocio y un mejor sacerdote. Y con una sola ofrenda, Él hizo perfecto para siempre a los santificados. Te está hablando de tu posición. Pero si vos te fijás, Mateo capítulo 5, versículo 48 dice, fíjense, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Pero cómo? Fíjense, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si Hebreos capítulo 10 me dice que ya yo soy perfecto, pero ahora Mateo me dice que tengo que ser perfecto. Es muy sencillo. Lo que pasa es que Hebreos te está hablando de lo que Cristo hizo, eso es posición. Pero Mateo te está diciendo lo que vos tenés que hacer. Ya que sos perfecto en Cristo, tenés que manifestar en tu vida diaria esa perfección. Romanos capítulo 6, versículo 2. Dice claramente, lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora, fíjate que Pablo nos dice claramente que estamos muertos al pecado. ¿Por qué? Porque está hablando de la obra de Cristo. Pero en el mismo capítulo 6, versículo 11, dice claramente, así que también vosotros, consideraos que muertos al pecado. ¿Cómo? Si yo ya estoy muerto al pecado, ¿cómo tengo que considerarme muerto? No, lo que pasa es que primero me habla de lo que Cristo hizo. Cuando Cristo murió, cuando yo acepté a Cristo, también morí. Claramente, y ahora me dice, eso es mi posición, pero en mi práctica, día a día tengo que morir. Juan 1:12 dice, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Eso es posición, lo que Cristo hizo por vos. Ahora, fíjense que ya soy un hijo de Dios,
Pero Efesios capítulo 5, versículo 1 me dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. O sea, Juan 1.12 me habla mi posición, soy un hijo de Dios. Pero ahora Efesios 5 me dice que tengo que comportarme como un hijo de Dios. ¿Entienden la diferencia? Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si pues haber resucitado con Cristo, posición, buscar las cosas de arriba, estado. Ya que resucité con Cristo, debo buscar las cosas de arriba. Una cosa es posición, otra cosa es estado. Un versículo más, que es muy interesante. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron, todas son hechas nuevas. Muchas veces utilizamos este versículo para testificarle a una persona, pero debemos entender, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, cuando uno acepta a Cristo, no sé cuál ha sido tu experiencia, pero muchas veces al aceptar a Cristo uno trae las cosas del mundo. Y muchas veces las cosas del mundo luchan en nuestra vida por mucho tiempo. O sea, a veces escuchamos a una persona, acepté a Cristo y mi vida fue transformada por completo, y algunos que están escuchando quizás dicen, bueno, a mí me gustaría que suceda eso, pero mi vida no es así. Pero fíjense que este versículo no está hablando de nuestro estado, está hablando de nuestra posición, de modo que si alguno está en Cristo, está hablando de nuestra posición, todas las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles son las cosas viejas? Las cosas viejas está hablando de la condenación, del lago de fuego, del juicio del gran trono blanco. Esas son cosas viejas cuando aceptamos a Cristo. Todas son hechas nuevas. ¿Qué cosas son hechas nuevas? Tenemos ahora una nueva vida. Somos parte del cuerpo de Cristo. Tenemos una familia de Dios. Todas las cosas son hechas nuevas. Claramente. Entonces, cerrando, entendamos esta verdad y que esta verdad nos ayude a que cada día nuestro estado se parezca cada vez más a nuestra posición. Esa es la forma en que con nuestra vida vamos a poder agradar y traer alegría claramente al corazón de Dios. Ahora, cerrando ya este estudio, hemos llegado a la finalización de este estudio. Claramente estamos cerrando ya este tiempo. Ahora, antes de poner un punto final a esto, me gustaría, quisiera recordarte dos cosas de este estudio. Ojalá que esas dos reacciones estén en tu corazón luego de haber compartido este tiempo juntos estudiando todo lo que es la hermenéutica. La primera reacción, en primer lugar, nunca, ni por un momento dudes en cuanto a la veracidad y exactitud de la palabra de Dios. Nunca dudes. Por favor, te lo pido. Que el estudio de esta materia te haya servido para eso, conocerle un poco más. Indudablemente hay muchos detalles sobre los cuales no podemos ser dogmáticos. Y no tratamos de ser dogmáticos. Pero en línea, el panorama profético que hemos visto es claro en las Escrituras. Quizás en algunas cosas vos podés pensar y ver y esto es así. No podemos ser dogmáticos, pero sí, a través de este estudio podés ver claramente el programa de Dios y hoy hemos visto la culminación de ese programa. Entonces, lo que yo te quiero decir es, no te preocupes tanto por lo que no podés comprender. O sea, pero sí aferrate y profundizá en lo que sí podés aprender, en lo que sí podés comprender cada día. ¿Por qué? Porque esa es la manera que vas a ir aprendiendo más. Y en segundo lugar, cerrando ya esto, el conocimiento que has adquirido durante esta materia y también con otras materias, el conocimiento siempre debe afectar tu forma de vivir. Siempre. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta de lo que estamos viviendo, estos eventos están sucediendo de una manera increíble. Falta poco tiempo. El Señor viene. Entonces,
Si lo que te quiero decir en esta mañana es que el conocimiento del estudio de la palabra de Dios debe influenciar tu forma de vivir. Pedro fue claro. Allí Pedro, en 2 Pedro capítulo 3, él dice claramente en cuanto a la palabra de Dios: por lo cual, oh amados, capítulo 3, versículo 11, estando en espera de estas cosas, dice la palabra de Dios, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. O sea, que este estudio te lleve a vivir una vida irreprensible, sin mancha, que puedas experimentar no solamente la paz con Dios, sino que también la paz de Dios en tu vida. Y el versículo 14 dice claramente que cada uno de nosotros podamos ser hallados irreprensibles. Por eso, mi querido alumno, espero que Dios te bendiga claramente y que este estudio de la Escritura de alguna manera transforme tu vida para que seas cada día más y más semejante a nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga.